No puedes quedarte aquí, Elena, dijo una voz firme desde la puerta. Era Raúl, el sobrino de Samuel, con los brazos cruzados y la mirada baja, como si no pudiera sostenerle la vista. La ley dice que, sin hijos ni testamento, esto ya no es tuyo. Ella no respondió de inmediato. Solo apretó contra su pecho el pañuelo bordado que Samuel le regaló el día de su boda. Olía a una lavanda y a recuerdos. ¿Y a dónde quieres que vaya?, susurró al fin, con una voz quebrada pero serena, como si toda su alma estuviera conteniendo un grito que no quería soltar delante de él. ¿Crees que no he llorado lo suficiente? ¿Que no he rezado hasta que mis rodillas sangraron? Raúl desvió la mirada hacia el jardín, donde las rosas que ella cuidaba con devoción empezaban a marchitarse. Hay una vieja chabola al borde del bosque, cerca del río. Nadie la usa. Puedes quedarte allí por ahora. ¿Una chabola?, repitió ella, incrédula, con una risa amarga que se perdió en el aire helado. ¿Así es como me agradeces 20 años de servir a tu tío? ¿De cuidarlo cuando enfermó? ¿De rezar por esta familia incluso cuando ustedes ni siquiera venían a visitarlo? Él no respondió. Solo dejó caer una bolsa de tela sobre el suelo, pan duro, unas monedas y una vela usada. Lo siento, murmuró, aunque sus palabras sonaban más como una excusa que como un perdón. Elena se levantó despacio, con la dignidad intacta a pesar del dolor que le atravesaba el pecho como una espina. Tomó su baúl, ligero como su esperanza en ese momento, y caminó hacia la carretera sin mirar atrás. Cada paso era una oración silenciosa. Cada lágrima, una semilla enterrada en tierra seca. Al llegar al bosque, el sol ya se ocultaba tras los pinos, tiñendo el cielo de púrpura y oro. La chabola era poco más que 4 tablas podridas y un techo agujereado, cubierta de musgo y olvido. Pero allí, en medio de la soledad más absoluta, Elena hizo algo que nadie esperaba, se arrodilló de nuevo, no de derrota, sino de entrega. Señor, dijo en voz baja, con las manos extendidas hacia el cielo, si este es mi lugar ahora, que sea también tu altar. ¿Por qué, Señor?, susurró, con la voz ronca de tanto contener el llanto. ¿Por qué me has traído aquí, a este lugar olvidado? No hubo respuesta. Solo el crujido de las ramas al moverse con el viento, y el distante ulular de un búho. Pero en medio del silencio, algo en su pecho se negó a rendirse. No era orgullo. Era fe. Una fe que no necesitaba explicaciones, solo presencia. Al amanecer, salió afuera. El rocío brillaba sobre la hierba como lágrimas del cielo. Con las manos entumecidas, comenzó a limpiar el pequeño espacio frente a la chabola. Arrancó malas hierbas, recogió ramas caídas, y con una piedra plana marcó un círculo en la tierra. Aquí, dijo en voz alta, como si alguien la escuchara, plantaré flores. Aunque nadie venga a verlas. Tú las verás. Durante los días siguientes, Elena caminó hasta el pueblo, no para pedir limosna, sino para trabajar. Lavaba ropa ajena en el río, ayudaba a una anciana a hilar lana, incluso cuidaba a los niños de una vecina mientras ella iba al mercado. Cada moneda que ganaba la guardaba en una lata oxidada bajo su colchón de paja. Y cada noche, antes de dormir, leía un salmo en voz alta, como si estuviera hablando con un amigo invisible que nunca la abandonaba. Una tarde, mientras regresaba con un manojo de hierbas medicinales que le habían dado a cambio de coser un vestido, se detuvo en seco. Alguien había dejado una cesta junto a la puerta de la chabola. Dentro, pan fresco, un frasco de miel silvestre y una nota escrita con letra temblorosa: Dios provee. No estás sola. Elena se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo los árboles, altos y callados, como testigos mudos de un milagro pequeño, pero real. Gracias, dijo al cielo, con los ojos llenos de luz. Gracias por recordarme que tu amor no depende de las paredes que me rodean. Pero la soledad seguía ahí, acechando en los momentos de silencio. A veces, al anochecer, se sentaba en el suelo de tierra y hablaba con Samuel, como si él pudiera oírla desde algún lugar entre las estrellas. Me gustaría que vieras esto, amor, decía, acariciando las primeras flores que brotaban en su pequeño jardín. Estoy intentando seguirte con los pies en la tierra y el alma en el cielo.
Una noche, mientras rezaba arrodillada bajo la luna, un ruido extraño la hizo detenerse. No era el viento. No era un animal. Era un sonido sordo. Profundo. Como si algo respirara bajo sus pies. Se quedó inmóvil, el corazón golpeándole las costillas. ¿Quién está ahí?, preguntó, aunque sabía que no había nadie cerca. El sonido no volvió. Pero la sensación permaneció. Como si la tierra misma guardara un secreto. Un susurro enterrado. Algo que esperaba ser descubierto. Esa noche no durmió. Se quedó despierta, abrazando su Biblia, escuchando cada crujido del bosque, cada suspiro del suelo. Y en medio del miedo, una extraña paz la envolvió. Porque no era miedo lo que sentía, era llamado. Algo, o alguien, quería que escuchara. Y Elena, aunque temblorosa, ya había decidido, no cerraría los oídos. No esta vez. Al día siguiente, al amanecer, tomó la pala que usaba para cavar raíces y se arrodilló frente a la pared trasera de la chabola, donde el sonido había sido más claro. Comenzó a remover la tierra con cuidado, como si estuviera desenterrando una promesa. Señor, murmuró, si hay algo aquí, que sea para tu gloria. Y mientras la tierra cedía bajo sus manos, el aire se volvió más denso, más, ayúdame, Señor, murmuró, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Que mis manos no profanen lo que tú has guardado aquí. De pronto, la pala chocó contra algo sólido. No era piedra. Era madera. Vieja, húmeda, pero intacta. Con manos temblorosas, apartó la tierra restante hasta revelar una caja pequeña, cubierta de raíces finas que la abrazaban como si la protegieran. La levantó con reverencia, como quien sostiene un relicario sagrado. Regresó a la chabola y colocó la caja sobre la mesa hecha de tablas desparejas. La luz del atardecer entraba por las grietas, bañando el objeto en un resplandor dorado. Respiró hondo. Cerró los ojos. Y rezó. Que sea verdad lo que encuentre aquí. Que me dé fuerzas, o respuestas. Al abrir la tapa, un olor antiguo emergió, papel envejecido, cera de abeja, y algo indefinible, como el aroma de la esperanza guardada durante años. Dentro, había 3 cosas: un diario encuadernado en cuero gastado, un puñado de cartas atadas con un listón azul desteñido, y un pequeño medallón de metal oscurecido por el tiempo. Con dedos cuidadosos, tomó el diario. En la primera página, una caligrafía elegante y firme decía: para quien escuche lo que la tierra calla. Elena tragó saliva. Abrió la primera página. Mi nombre es Lucía. Fui viuda a los 32 años. Me echaron de mi casa como a una sombra incómoda. Vine a este bosque sin nada, salvo esta Biblia y la promesa de que Dios no abandona a los suyos. Si lees esto, hermana mía, es porque Él te ha traído aquí. No estás sola. Nunca lo estuviste. Las lágrimas brotaron sin aviso. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Como si, a través del tiempo, otra alma herida le tendiera la mano. Lucía, susurró Elena, acariciando las palabras como si pudiera tocar su rostro. ¿También tú fuiste arrojada al olvido? Pasó las páginas lentamente, leyendo cómo Lucía había transformado aquella misma chabola en un refugio de oración. Cómo plantó flores silvestres donde ahora florecían las suyas. Cómo escribía cartas a personas que nunca conocería, confiando en que algún día alguien las leería. Una de esas cartas estaba dirigida simplemente a la próxima viuda del bosque. Con el corazón en la garganta, Elena desató el listón y desdobló el papel amarillento. No temas el silencio de este lugar. Aquí, Dios habla más fuerte. Cuando todo parezca perdido, recuerda, Él entierra semillas en la oscuridad para que broten en su tiempo. Confía. Ama. Espera. Y si puedes, haz de este rincón un santuario para los rotos de corazón. Elena apretó la carta contra su pecho, como si así pudiera absorber el coraje de Lucía. Luego tomó el medallao. Al abrirlo, encontró una diminuta cruz grabada y, en el reverso, un versículo: Dios cuida de las viudas, Salmo 146, 9. ¿Cómo supiste que yo vendría?
Preguntó al aire, con voz temblorosa. ¿Cómo supiste que necesitaría oír esto hoy? Afueras, el viento sopló con suavidad, moviendo las hojas como en respuesta. Y en ese instante, algo cambió dentro de ella. Ya no era solo una mujer abandonada. Era una heredera. Una continuadora. Una sembradora. Al día siguiente, antes de que el sol tocara el horizonte, Elena salió con una pala nueva, esta vez no para cavar secretos, sino para preparar tierra. Plantó más flores, margaritas, claveles silvestres, lavanda. Y en el centro del jardín, clavó una pequeña cruz de madera que talló ella misma. Este lugar ya no será un escondite, dijo en voz alta, con determinación. Será un altar. Por la tarde, mientras barría el interior de la chabola, colocó la Biblia de Lucía junto a la suya, como dos testigos fieles. Sobre la mesa, dejó el diario abierto en una página al azar. Y en la pared, colgó el medalao con un hilo de lana. Esa noche, mientras rezaba, sintió una paz tan profunda que casi dolía. Ya no escuchaba ruidos bajo la tierra. Ahora, escuchaba voces en el viento. Voces de mujeres como ella, olvidadas por el mundo, pero recordadas por Dios. Y entonces, como si el cielo respondiera a su renovada entrega, oyó pasos en el sendero. Se detuvieron frente a la chabola. Elena contuvo la respiración. «¿Hola?», dijo una voz joven, vacilante. «¿Hay alguien ahí?». Era un hombre. Pero no venía con amenazas. Venía con una cesta en las manos, y una mirada llena de preguntas. «Perdón si interrumpo», dijo, bajando la vista un instante. «Soy Mateo, el nuevo pastor de la iglesia del pueblo. Oí rumores sobre una viuda que vive aquí». Elena no se movió. Solo lo observó, como si midiera el peso de sus palabras, el tono de su voz, la intención tras sus ojos. «Los rumores suelen mentir», respondió con suavidad. «Pero si has venido con buena intención, entra. El café está caliente». Mateo dudó un segundo más antes de cruzar el umbral. Dejó la cesta sobre la mesa y se quitó el sombrero, revelando un rostro joven, marcado por el sol y por algo más, una inquietud que no lograba disimular. «Gracias», dijo, mirando alrededor. «No imaginaba esto». «¿Qué imaginabas?», preguntó Elena mientras servía 2 tazas humeantes. «¿Una bruja? ¿Una loca que habla con los árboles?». Él sonrió, incómodo. «No, pero tampoco imaginaba flores. Ni este orden. Ni esa Biblia abierta como si alguien acabara de leerla en voz alta». Elena le entregó una taza y se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «La Biblia siempre está abierta aquí. Porque aquí, Dios no es un recuerdo. Es un huésped». Mateo bebió un sorbo, en silencio. Luego sus ojos se posaron en el diario de Lucía, abierto sobre la mesa. «¿Es tuyo?». «No. Es de otra viuda. Una que vivió aquí hace décadas. Me habló desde debajo de la tierra». Él la miró, desconcertado. «¿Debajo de la tierra?». Elena asintió, y por primera vez, su voz tembló un poco. «Una noche, oí un sonido, como si algo llamara desde el suelo. Cavé. Y encontré eso». Señaló el diario. «Y cartas. Y un medalao con un versículo. Como si Dios hubiera enterrado esperanza para que yo la encontrara justo cuando ya no podía dar un paso más». Mateo bajó la taza lentamente. Sus dedos se crisparon alrededor del asa. «Yo, también he oído rumores. Pero no los de la gente del pueblo. Los míos. Los que me despiertan en mitad de la noche». Hizo una pausa, como si le costara admitirlo. «Desde que llegué al pueblo, siento que algo me empuja hacia este bosque. Como si hubiera una historia sin terminar, y yo tuviera que ayudar a escribir el final». Elena lo miró fijamente. En sus ojos había una pregunta silenciosa: ¿eres tú parte de lo que Dios está haciendo aquí? «¿Por qué viniste realmente, Mateo?», preguntó al fin. Él respiró hondo. «Porque cuando pregunté por ti en la iglesia, nadie quiso mirarme a los ojos.
y cuando mencioné tu nombre, Raúl salió corriendo. Algo no cuadra, Elena. Y siento que Dios me está diciendo que no debo ignorarlo. Ella bajó la mirada. Las lágrimas asomaron, pero no cayeron. Fui echada como si fuera basura. Sin juicio. Sin compasión. Solo porque no tenía hijos, porque mi esposo murió sin firmar papeles. Su voz se quebró. Pero no vine aquí a quejarme. Vine porque no tenía a dónde ir. Y ahora creo que fui traída. Mateo extendió la mano, vacilante, y tocó suavemente la cubierta del diario. ¿Puedo leerlo? Es tuyo si lo necesitas, dijo ella. Pero no es solo un diario. Es una semilla. Y las semillas no sirven si no se siembran. Él asintió, con los ojos brillantes. Entonces, ¿me permites ayudarte a sembrar? En ese momento, un rayo de sol atravesó la rendija del techo y cayó justo sobre la cruz de madera que Elena había clavado en el jardín. Mateo lo vio. Y supo, sin necesidad de palabras, que algo sagrado había comenzado. Sí, respondió Elena, con una sonrisa que nacía del alma. Pero no solo me ayudes a mí. Ayúdame a abrir las puertas para los que vengan después. Porque este lugar ya no es una chabola. Es un refugio. Y mientras el viento movía las flores recién plantadas, algo más se movía en el corazón de Mateo, una convicción. Una misión. Una promesa silenciosa hecha no pero una tarde, mientras ayudaba a reforzar el techo de la chabola con tablas nuevas, Mateo se detuvo y se limpió el sudor de la frente. He estado revisando los archivos parroquiales, dijo, sin mirarla. Tu esposo, Samuel, fue bautizado aquí. Y su nombre aparece en el registro de propiedades. Pero hay algo extraño. Elena dejó caer la pala que sostenía. ¿Qué? Hay una escritura, firmada por él. Fechada 2 semanas antes de morir. En ella, deja la casa y el terreno a ti. Con testigos. Incluso con la firma del notario del pueblo. El aire se detuvo. Las hojas dejaron de moverse. Hasta los pájaros callaron. Entonces, ¿tengo derecho a mi casa? Susurró Elena, con la voz temblorosa. Sí, respondió Mateo, girándose hacia ella. Pero alguien escondió ese documento. Alguien que no quería que lo encontraras. Elena se llevó las manos al pecho, como si su corazón fuera a escapar. No era alegría lo que sentía. Era justicia. Y la justicia, a veces, duele antes de sanar. Raúl, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Él lo sabía. Todo este tiempo, lo sabía. Mateo asintió, con el rostro tenso. Pero presentar esto ahora, no será fácil. La gente del pueblo ya te ha juzgado. Y si confrontamos a Raúl, habrá escándalo. Pueden acusarte de inventar todo para recuperar lo que no te pertenece. Elena caminó despacio hasta el borde del jardín, donde la cruz de madera se alzaba como un faro silencioso. Se arrodilló, no de derrota, sino de entrega. Señor, oró en voz baja, pero clara, si esto es verdad, no lo hago por venganza. Lo hago porque la verdad también es misericordia. Porque si permito que la mentira gane, entonces el mal habrá vencido en mi corazón. Mateo se acercó y se arrodilló a su lado. No estás sola en esto, Elena. Si decides luchar, estaré contigo. No como pastor, sino como hermano. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había miedo. Había fuego. Entonces, iremos juntos. Pero no con gritos. Con verdad. Con amor. Porque si Dios me devolvió mi casa, no será para vivir en ella sola, será para abrirla a los que nadie quiere. Esa noche, mientras la luna bañaba el bosque en plata, Elena sacó el diario de Lucía y escribió por primera vez en una página en blanco: hoy supe que no fui abandonada. Fui preparada. Y lo que estaba enterrado bajo la tierra no era solo un secreto, era una semilla de justicia. Al día siguiente, Mateo regresó al pueblo con el documento en la mano y el corazón en la garganta. Pero antes de ir a la iglesia, se detuvo frente a la casa de Raúl.
Tocó la puerta con firmeza. Cuando Raúl abrió, su rostro palideció al verlo. ¿Tú?, murmuró. Sí, yo, dijo Mateo, sosteniendo el papel como una espada de luz. Y vengo a preguntarte algo que solo tú puedes responder: ¿por qué mentiste a una viuda? Raúl retrocedió, como si lo hubieran golpeado. No, no es lo que crees, entonces dime la verdad, insistió Mateo, con una calma que dolía más que un grito. Porque si no lo haces, no será yo quien te juzgue, será tu propia conciencia. Detrás de ellos, en lo alto de la colina, Elena observaba desde lejos, con las manos entrelazadas en oración. No quería ver caer a Raúl. Quería verlo levantarse. Y en ese instante, mientras el viento susurraba entre los árboles, algo se quebró dentro de Raúl. No su orgullo. Su corazón. Estaba desesperado, confesó, con la voz rota. Las deudas, el banco, pensé que si vendía la casa rápido, podría salvar a mi familia. Pero cuando vi a Elena tan sola, tan rota, no tuve el valor de decírselo. Preferí que me odiara a que me viera como un fracasado. Mateo bajó el documento. El fracaso no es perder todo, Raúl. El fracaso es perder el alma. Pero aún estás a tiempo. Raúl cayó de rodillas en el umbral de su propia casa, llorando como un niño. ¿Qué hago ahora? Devuelve lo que robaste, dijo Mateo. No solo la casa. La dignidad. La paz. Y mientras el sol se ponía sobre el pueblo, una nueva historia comenzaba a escribirse. No con venganza. Con redención. No sé si merezco que me abras la puerta, dijo, deteniéndose a unos pasos del jardín. Pero vine a devolver lo que nunca debí tomar. Elena no respondió de inmediato. Se limitó a observarlo desde el umbral, con las manos cruzadas sobre el delantal, como si midiera el peso de su arrepentimiento. Detrás de ella, Mateo permanecía en silencio, apoyado contra el marco de la puerta, listo para intervenir si era necesario, pero también dispuesto a dejar que la gracia hiciera su obra. ¿Por qué ahora?, preguntó ella al fin, con una voz suave pero firme. ¿Por miedo? ¿Por culpa? Raúl bajó la cabeza. Por vergüenza, al principio. Pero después, soñé con Samuel. Hizo una pausa, como si le costara admitirlo. Me habló sin palabras. Solo me miró, y en sus ojos no había ira. Había tristeza. Por mí. Por lo que me había convertido. Una lágrima rodó por su mejilla, y no la limpió. Traje todo, dijo, extendiendo la carpeta. La escritura original, las llaves de la casa, los recibos de impuestos que pagaste tú durante años, y una carta. La escribí anoche. No es excusa. Es confesión. Elena avanzó un paso. Luego otro. Hasta que estuvo frente a él. Tomó la carpeta, pero no la abrió. En su lugar, miró a los ojos de Raúl. Samuel te quería como a un hijo, dijo. Y yo, también te quise. Por eso duele más. Raúl sollozó, incapaz de sostenerse. No espero que me perdones. Solo, que me permitas intentar arreglar lo que rompí. En ese momento, desde el interior de la chabola, un viento suave movió las páginas del diario de Lucía, como si el pasado mismo asintiera. Elena suspiró, y algo en su rostro se suavizó. El perdón no es un regalo que doy cuando mereces. Es una cadena que rompo, para no seguir arrastrándola yo. Se volvió hacia Mateo. ¿Puedes testificar esto? Que hoy, frente a Dios y a la tierra que nos escucha, elijo soltar el rencor. Mateo asintió, con los ojos brillantes. Lo haré. Y rezaré para que este sea el primer paso de una reconciliación verdadera. Entonces, Elena tomó las llaves de la casa que Raúl sostenía y las sostuvo en alto, como si las ofreciera al cielo. Esta casa ya no será un símbolo de posesión, dijo. Será un refugio. Para los que no tienen techo. Para los que han sido rechazados. Para los que necesitan creer que aún hay bondad en el mundo. Raúl la miró, desconcertado. ¿Incluso, para mí?
Elena lo miró fijamente. Sobre todo para ti. Porque el que cae y se levanta, es más fuerte que el que nunca se arriesgó a caminar. Un silencio sagrado cayó sobre el bosque. Ni el viento se atrevió a moverse. Pero entonces, desde el sendero, se escucharon pasos ligeros. Una figura pequeña apareció entre los árboles, una niña, no mayor de 8 años, con un vestido raído y los ojos llenos de miedo. Detrás de ella, una mujer joven, con el rostro marcado por el cansancio, se detuvo al ver a los tres. «Disculpen», dijo la mujer, con voz temblorosa. «Oímos que aquí, acogen a los que nadie quiere». Elena se volvió hacia ellas, y su rostro se iluminó como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. «Sí», respondió, abriendo los brazos. «Aquí todos tienen un lugar». Mateo miró a Elena, luego a Raúl, y finalmente a las recién llegadas. Y supo, con una certeza que venía del alma, que aquella chabola ya no era un escondite. Era el comienzo de algo más grande. Mientras la mujer y la niña entraban, Raúl se quedó atrás, observando cómo Elena les ofrecía pan y una manta. Y por primera vez en años, sintió algo que creía perdido, esperanza. «¿Qué hago ahora?», preguntó en voz baja, más para sí que para los demás. Elena se volvió, como si hubiera oído su pensamiento. «Ayúdanos a construir mesas. Porque donde hay pan compartido, hay presencia de Dios». «¿Cómo llegaron hasta aquí?», preguntó Elena, con voz baja, como si temiera romper la frágil paz del momento. Clara miró a su hija, luego al suelo, y sus hombros temblaron. «Mi marido desapareció hace meses. Dejó deudas. Amenazas. Un día, vinieron a la casa, y dijeron que si no pagaba, me quitarían a Lucía». Su voz se quebró. «Huí. Caminé días. Dormí en caminos, en estaciones, hasta que una anciana en el mercado me dijo, hay una viuda en el bosque que no pregunta por el pasado. Solo abre la puerta». Elena sintió un nudo en la garganta. Miró a Mateo, que estaba junto a la ventana, observando el cielo como si buscara una señal. Luego miró a Raúl, que se había quedado en silencio en un rincón, reparando una silla rota con manos torpes pero decididas. «Aquí no hay pasado que juzgar», dijo Elena, acercándose a Clara y poniendo una mano sobre la suya. «Solo presente que sanar. Y futuro que construir, juntas». Lucía, la niña, alzó los ojos entonces. Eran grandes, oscuros, llenos de preguntas no dichas. «¿Dónde está mi papá?», susurró. El silencio que siguió fue denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Elena se arrodilló frente a ella. «No lo sé, pequeña. Pero sí sé que Dios conoce cada paso que ha dado, y cada lágrima que has derramado por Él. Y Él no te dejará sola». La niña asintió, como si eso bastara. Y en ese gesto tan simple, todos los adultos sintieron el peso sagrado de la inocencia que aún confía, incluso cuando el mundo falla. Más tarde, mientras Clara dormía en un jergón improvisado y Lucía se acurrucaba contra un cojín con un libro viejo que Elena le había dado, Mateo se acercó a la viuda en el umbral. «Esto va más allá de una casa, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Esto es una comunidad. Un refugio espiritual». Elena miró las estrellas. Lucía, la primera, la del diario, escribió que este lugar debía ser un santuario para los rotos de corazón. «Creo que Dios no solo me trajo aquí para salvarme a mí, sino para que yo fuera puente para otros». En ese momento, Raúl se acercó, con las manos aún manchadas de resina. «Mañana, iré al pueblo. Hablaré con el carpintero. Le diré que necesitamos más camas. Más mesas. Que esto, ya no es una chabola. Es un hogar». Mateo lo miró, sorprendido. «¿Y si te rechazan?». «Que lo hagan», respondió Raúl, con una firmeza nueva en la voz. «Pero esta vez, no huiré. Esta vez, construiré algo que valga la pena». Elena sonrió, y en sus ojos brilló algo que hacía mucho no sentía: propósito. Pero entonces, desde el interior de la chabola, Lucía, la niña, emitió un sonido extraño. No era llanto.
Era un murmullo. Como si hablara en sueños. La voz, otra vez, dijo, medio dormida. La que viene de abajo. Todos se quedaron quietos. Elena se volvió lentamente. ¿Qué dijiste, pequeña? La niña abrió los ojos, confundida. Soñé que la tierra hablaba. Como antes. Como cuando tú escuchaste. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Miró a Mateo. Él también lo sintió, una corriente invisible, como si el bosque estuviera despertando. No fue solo una caja lo que estaba enterrado, susurró Elena. Hay más. Raúl palideció. ¿Más qué? Elena caminó hacia el rincón trasero de la chabola, donde había cavado semanas atrás. Se arrodilló y tocó la tierra con la palma de la mano. No lo sé. Pero alguien, o algo, quiere que sigamos escuchando. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las copas de los árboles, Mateo apareció con una pala nueva en las manos y una expresión decidida. No puedo ignorarlo, dijo, sin saludar siquiera. Si la tierra habla, debemos escuchar. Raúl ya estaba afuera, arrodillado junto al mismo lugar donde Elena había cavado semanas atrás. Clara, con Lucía dormida en sus brazos, observaba desde la puerta, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si es peligroso? Preguntó Raúl, sin levantar la vista. ¿Y si lo que está ahí, no es para nosotros? Elena se acercó y puso una mano sobre su hombro. Dios no entierra peligro bajo los pies de los justos. Entierra promesas. A veces, tardan en brotar, pero siempre lo hacen. Se arrodilló junto a él y tomó la pala de las manos de Mateo. Déjenme a mí. Fue a mí a quien llamó primero. Comenzó a cavar con cuidado, casi con reverencia, como si estuviera desenterrando un cuerpo santo. La tierra era blanda, húmeda, como si hubiera sido removida recientemente. A pocos centímetros de profundidad, la pala chocó contra algo metálico. «Aquí», exclamó, con el corazón latiendo con fuerza. Entre todos, apartaron la tierra con las manos, hasta revelar una placa de hierro oxidado, apenas del tamaño de una losa pequeña. Estaba grabada con letras antiguas, desgastadas por el tiempo, pero aún legibles, donde 2 o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Mateo 18:20 debajo, una pequeña argolla de hierro sobresalía del suelo. Mateo la tomó con ambas manos y tiró suavemente. Con un chirrido sordo, una losa entera se levantó, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Un aire frío, cargado de humedad y olor a tierra antigua, subió desde las profundidades. Clara retrocedió un paso, abrazando más fuerte a su hija. ¿Qué es esto? Elena tomó la lámpara de aceite que había traído consigo y se asomó al hueco. No lo sé, pero no sentimos miedo. Sentimos llamado. No bajes sola, dijo Mateo, colocándose a su lado. Si hay algo allí, lo enfrentaremos juntos. Elena asintió. Bajó el primer escalón. Luego el segundo. El sonido de sus pasos resonaba como oraciones en una catedral olvidada. Detrás, Mateo la seguía con otra lámpara, y Raúl cerraba la fila, con el rostro tenso pero decidido. El túnel era estrecho, húmedo, con paredes de piedra cubiertas de musgo. Pero a medida que avanzaban, el aire se volvía más limpio, más puro. Y entonces, al final de la escalera, apareció una pequeña cámara subterránea. No era una tumba. No era un escondite de tesoros. Era una capilla. En el centro, una mesa de piedra sencilla, tallada con cruces discretas en sus esquinas. A un lado, un banco bajo. En la pared del fondo, una hornacina con una imagen desgastada de la Virgen con el niño. Y sobre la mesa, un libro encadenado, cubierto de polvo, pero intacto. Elena se acercó con manos temblorosas. Lo abrió con delicadeza. Era un registro parroquial. Antiguo. Muy antiguo. Miren, susurró, señalando una entrada escrita con tinta sepia. Año de 1893. Se bendice esta capilla secreta para los perseguidos, los huérfanos y las viudas.
Que en este lugar, la fe no se apague, aunque el mundo la condene. Mateo leyó en voz baja, con la voz quebrada por la emoción. Esta capilla fue construida para los que no tenían voz. Para los que fueron echados, como tú, Elena. Raúl se arrodilló junto a la mesa, tocando la piedra como si pudiera sentir las oraciones de siglos pasados. ¿Cuántas viudas habrán venido aquí? ¿Cuántos niños habrán llorado en este suelo y encontrado consuelo? Elena miró a su alrededor, y en medio de la penumbra, sintió una presencia tan real como el aire que respiraba. No estamos solos, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca lo estuvimos. En ese momento, desde arriba, la voz de Clara los llamó. Elena. La niña está despierta. Dice que vio una luz bajo la tierra. Todos se miraron. Porque ninguno de ellos había llevado una vela abajo. Subieron rápidamente. Al salir, vieron a Lucía de pie junto al jardín, señalando el suelo con los ojos brillantes. Brillaba, dijo, emocionada. Como una estrella enterrada. Elena se arrodilló frente a ella y la abrazó. Porque lo está, pequeña. Y ahora, ya no está enterrada. Miró a Mateo, luego a Raúl, y finalmente al cielo. Este lugar no era solo un refugio. Era un santuario escondido, esperando ser una tarde, mientras limpiaba suavemente el polvo del libro encadenado, Clara se asomó por la escalera. ¿Puedo bajar?, preguntó, con voz tímida. Elena sonrió. Este lugar no tiene puertas cerradas, Clara. Solo corazones que deciden entrar. La joven descendió con cuidado, sosteniendo a Lucía de la mano. Al ver la capilla, se detuvo, como si temiera profanar algo sagrado. Nunca he estado en un lugar así, confesó. En mi pueblo, la iglesia era fría. Como si Dios estuviera detrás de un vidrio, mirando sin ver. Aquí, dijo Elena, señalando la mesa de piedra, Dios no está detrás de nada. Está en medio. En el pan compartido. En el llanto consolado. En la mano que se tiende cuando ya no hay fuerzas. Lucía corrió al banco y se sentó, como si hubiera estado allí 1000 veces antes. Me gusta este lugar, dijo, con los ojos brillantes. Huele a paz. Mateo apareció entonces, con un fajo de velas en las manos. He estado hablando con el obispo, dijo, con una mezcla de emoción y nervios. Quiere venir. Quiere verlo con sus propios ojos. Dice que si esto es lo que creo que es, podría convertirse en un lugar de peregrinación para los marginados. Raúl, que había estado reparando la entrada de la capilla con nuevas piedras, se limpió las manos y se acercó. ¿Y si la gente lo convierte en un espectáculo? ¿Y si vienen curiosos, no buscadores? Elena lo miró con ternura. No podemos impedir que vengan. Pero sí podemos decidir qué les ofrecemos cuando lleguen. No reliquias. No milagros. Solo verdad. Solo amor. Esa noche, mientras todos compartían una sopa sencilla alrededor de una mesa que ya no era de madera podrida, sino de tablas pulidas y unidas con clavos nuevos, Elena tomó el diario de Lucía, la primera, y lo abrió en una página al azar. Ella escribió algo que me ha estado siguiendo desde el primer día, dijo, con la voz suave pero firme, no construyas un altar para que te vean. Constrúyelo para que otros puedan arrodillarse. Mateo asintió. Entonces, ¿qué hacemos? Elena miró a cada uno, a Clara, que había encontrado refugio, a Lucía, que ya corría por el jardín como si fuera su reino, a Raúl, que cada día parecía más ligero, como si el perdón lo hubiera despojado de una carga invisible, y a Mateo, cuya fe ya no era solo teología, sino carne y hueso. Convertimos este lugar en lo que siempre fue destinado a ser, dijo. Un hogar para los que no tienen hogar. Un altar donde los rotos puedan sanar. Y una voz, para los que han sido silenciados. Al día siguiente, Elena caminó hasta el pueblo. No con rencor. No con reclamos. Con una cesta de flores silvestres y una carta escrita a mano. La dejó en la puerta de la iglesia, dirigida a toda la comunidad. Si alguna vez han sentido que no pertenecen, que han sido olvidados,
que su dolor no importa, vengan al bosque. Aquí, la tierra escucha. Y Dios responde. Esa misma tarde, una anciana llegó al sendero. Luego, un joven con una muleta. Después, una madre con 2 niños pequeños. Nadie hablaba al principio. Solo se sentaban en el jardín, bajo la sombra de los árboles, como si el simple hecho de estar allí ya fuera una oración. Y mientras el sol se ponía, Elena bajó a la capilla con Mateo. Encendieron las velas. Y juntos, en silencio, supieron que lo que había estado enterrado no era una mañana, mientras Elena regaba las nuevas plantas que habían brotado alrededor de la capilla, ahora con una puerta de madera tallada por Raúl y una campana pequeña colgada de una rama, una sombra se alargó frente a ella. Levantó la vista. Era doña Marta, la viuda más antigua del pueblo, conocida por su lengua afilada y su fe más dura que la piedra. Dicen que estás convirtiendo este lugar en una secta, dijo sin saludo, con las manos apretadas sobre su bastón. Que invocas espíritus bajo la tierra. Que ese pastor joven te ayuda a engañar a los débiles. Elena no se inmutó. Solo dejó caer el agua con calma y se limpió las manos en su delantal. Si los espíritus que invoco son los de la verdad, la misericordia y la esperanza, entonces sí, los invoco todos los días. Doña Marta frunció el ceño. No me vengas con palabras bonitas. La Biblia dice que las viudas deben ser cuidadas por la familia, no andar por ahí creando santuarios como si fueras profeta. Elena dio un paso adelante, sin miedo, sin ira. ¿Y qué dice la Biblia sobre juzgar sin conocer, doña Marta? ¿Qué dice sobre cerrar la puerta al que llora en la noche? La anciana vaciló. Por un instante, algo se quebró en su mirada. Yo, también fui echada, murmuró, casi sin querer. Hace 40 años. Mi cuñado me dijo que no tenía lugar en la casa de mi marido. Me fui a vivir a una habitación tras el molino, hasta que me olvidaron por completo. Elena la miró con ojos llenos de compasión. Entonces usted sabe lo que es ser invisible. Y aún así, elige hacer lo mismo con otros. Doña Marta bajó la cabeza. Sus nudillos palidecieron sobre el bastón. No vine a juzgarte, dijo al fin, con la voz ronca. Vine, porque anoche soñé con mi esposo. Y me dijo, ve al bosque. Allí encontrarás lo que perdiste. Elena extendió la mano. Entonces no está aquí para condenar. Está aquí para sanar. Y en este lugar, todos somos bienvenidos. Doña Marta dudó. Luego, con un gesto lento, casi sagrado, tomó la mano de Elena. En ese momento, Mateo apareció desde el sendero, acompañado por un hombre mayor con túnica oscura y una mirada que parecía haber visto siglos. Elena, dijo Mateo, con los ojos brillantes, este es el obispo Valero. El hombre se quitó el sombrero y se inclinó ligeramente. He oído hablar de este lugar desde hace semanas. Pero lo que veo, supera todo lo que imaginé. Elena lo miró, sin temor. No somos perfectos, Excelencia. Solo heridos que se ayudan a levantarse. El obispo caminó hacia la capilla subterránea, descendió los escalones con cuidado y, al regresar, tenía lágrimas en los ojos. Este no es un refugio cualquiera, dijo, con voz temblorosa. Es un eco del primer cristianismo, donde los pobres eran ricos en fe, y los marginados, hijos del Altísimo. Se volvió hacia la multitud que, sin que nadie lo notara, se había ido reuniendo en el jardín, Clara y Lucía, Raúl con sus herramientas, doña Marta aún aferrada a la mano de Elena, y otros rostros nuevos, marcados por el dolor, pero iluminados por una chispa de esperanza. ¿Qué piensan hacer ahora?, preguntó el obispo. Elena miró a Mateo. Él asintió. No queremos cerrar este lugar, dijo ella. Queremos abrirlo más. Que sea un centro de acogida, donde los huérfanos encuentren familia, las viudas, hermandad, y los perdidos, camino. El obispo sonrió. Entonces la iglesia los apoyará. Pero con una condición. Todos contuvieron la respiración. Que nunca olviden que esto no es obra de ustedes. Es obra de aquel que habla desde lo más profundo de la tierra, y del corazón. Esa noche,
mientras las velas de la capilla ardían en silencio, Elena se quedó sola un momento. Miró al cielo, donde las estrellas parecían susurrar el nombre de Lucía, la primera, y luego el de Samuel, y luego el de todos los que habían pasado por allí. Gracias, susurró. Porque lo que enterraron como olvido, tú lo convertiste en semilla. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras Mateo y Elena revisaban los planos para ampliar el jardín comunitario, un grupo de hombres del pueblo apareció al final del sendero. No traían herramientas. Traían miradas duras y palabras afiladas. Al frente iba don Esteban, el hermano mayor de Raúl, con el rostro enrojecido por la ira. «Esto es una vergüenza», gritó antes de siquiera cruzar el umbral. «Mi familia está siendo ridiculizada. Dicen que somos cómplices de una locura». Raúl salió al instante, colocándose entre ellos y la puerta de la chabola. «No es locura, Esteban. Es justicia». «¿Justicia?», escupió don Esteban. «¿Justicia es traer a desconocidos a nuestra tierra? ¿Dejar que una viuda y un pastor recién llegado decidan qué es sagrado?». Mateo dio un paso al frente, con las manos abiertas, en señal de paz. «Nadie está decidiendo por ustedes. Solo estamos abriendo las puertas que otros cerraron». «¿Tú no entiendes?», exclamó Esteban, con los puños apretados. «El nombre de nuestra familia está manchado. Y todo por una mujer que ni siquiera es de aquí». Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio, salió lentamente. Sus ojos no mostraban miedo. Mostraban dolor y compasión. «¿Sabes por qué me echaron, Esteban?», preguntó, con una voz tan suave que todos tuvieron que callar para oírla. «Porque no tenía hijos. Porque no tenía voz. Porque, para muchos, una viuda sola es como una sombra, molesta, pero fácil de ignorar». Se acercó un paso más. «Pero dime, ¿cuántas sombras has creado tú con tus propias decisiones? ¿Cuántos corazones has roto pensando que el poder te hacía fuerte?». Esteban retrocedió, como si sus palabras lo hubieran quemado. «No vine a discutir», murmuró. «Vine a advertirles. Si esto sigue, el pueblo entero se levantará contra ustedes». «Entonces que se levanten», dijo Mateo, con firmeza. «Pero que sepan que no luchan contra nosotros. Luchan contra el mandato de Cristo. Lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis». En ese momento, desde la capilla subterránea, se escuchó una voz clara y dulce, la de Lucía, la niña, cantando un salmo que Clara le había enseñado. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno», el canto flotó en el aire como una espada de luz. Los hombres del pueblo se miraron, incómodos. Algunos bajaron la vista. Otros dieron media vuelta sin decir palabra. Solo Esteban permaneció, con los ojos fijos en Elena. «Raúl dice que te perdonó», dijo, con la voz quebrada. «Pero yo, no sé si puedo». «No te pido que me perdones», respondió ella. «Te pido que mires a tu alrededor. ¿Ves a esa anciana que cose junto al fuego? Fue echada por sus propios hijos. ¿Ves a ese joven que carga leña? Perdió a toda su familia en una inundación. ¿Ves a esa niña que canta? Huyó para que no la separaran de su madre». Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Si esto es una vergüenza, entonces la vergüenza es del mundo que los rechazó. No de nosotros que los acogimos». Esteban tragó saliva. Por un instante, algo se movió en su rostro. Algo que parecía arrepentimiento, o tal vez solo confusión. «Volveré», dijo al fin, dándose la vuelta. «Pero no prometo nada». Cuando se fueron, el silencio regresó, pero ya no era frágil. Era fuerte. Forjado en la verdad. Raúl se acercó a Elena, con los ojos brillantes. «Gracias, por no odiarlos». «No los odio», dijo ella, mirando el sendero vacío. «Solo rezo para que un día entiendan que el amor no divide, multiplica». Esa noche, mientras todos compartían pan bajo las estrellas, Mateo tomó la mano de Elena. «Hoy no solo defendiste este lugar», dijo. «Defendiste el corazón del Evangelio». Ella sonrió,
cansada pero en paz. Porque este lugar ya no es mío, Mateo. Es de todos los que han sido enterrados una tarde, mientras Elena y Clara preparaban pan en el horno de piedra que habían construido juntas. Mateo llegó con el rostro pálido y un sobresellado en la mano. Han convocado una asamblea en la iglesia, dijo, sin aliento. Para dentro de 3 días. Quieren juzgar este lugar. Clara dejó caer la masa que sostenía. ¿Juzgar? ¿Por qué? Porque tienen miedo, respondió Elena, con calma, aunque sus manos temblaban ligeramente. El amor verdadero siempre asusta a quienes viven del control. Mateo se sentó en el banco de madera, con la cabeza entre las manos. El obispo me advirtió que esto podría pasar. Pero no imaginé que sería tan pronto. Si la comunidad se pone en contra, podrían cerrar la capilla. Incluso expulsarnos. Elena se acercó y puso una mano sobre su hombro. Entonces hablaremos. No con defensas. Con testimonio. ¿Y si no nos creen? No necesitamos que nos crean, dijo ella, con una serenidad que venía de lo más profundo. Solo necesitamos decir la verdad. El resto es obra del Espíritu. Esa noche, mientras todos dormían, Elena bajó a la capilla subterránea. Encendió una vela y abrió el libro encadenado en una página al azar. Sus ojos se detuvieron en un pasaje subrayado con tinta desgastada: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Señor, oró en voz baja, no quiero luchar. Pero si debo hacerlo por los que no tienen voz, dame palabras que sanen, no que hieran. Al día siguiente, Raúl apareció con una caja de madera en las manos. Encontré esto en el desván de la casa vieja, dijo, con los ojos brillantes. Son cartas. De Samuel. Para ti. Elena lo miró, incrédula. ¿Cartas? Sí. Escondidas detrás de un tabique. Creo que sabía que esto pasaría. Que un día tendrías que defender lo que construiste. Con manos temblorosas, Elena abrió la primera carta. La caligrafía de Samuel la envolvió como un abrazo perdido. Mi Elena, si lees esto, es porque el mundo ha intentado apagar tu luz. Pero recuerda, tú no eres viuda de un hombre muerto. Eres esposa de un Dios vivo. Y Él nunca te dejará sola. La segunda carta decía: si algún día dudas de tu valor, mira a los que has acogido. En sus ojos está tu corona. La tercera, la más corta, solo tenía una frase: confía. Incluso cuando la tierra tiemble. Él está debajo. Elena cerró los ojos y apretó las cartas contra su pecho. Él lo sabía, susurró. Sabía que esto era más grande que nosotros. Cuando llegó el día de la asamblea, el sol salió nublado, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Elena se vistió con su único vestido limpio, el mismo que usó en el funeral de Samuel. Mateo la esperaba en el sendero, con la Biblia bajo el brazo y una expresión serena. ¿Lista?, preguntó. No, respondió ella, con una sonrisa triste. Pero iré igual. Al entrar en la iglesia del pueblo, el silencio fue más cortante que cualquier grito. Los bancos estaban llenos. Don Esteban estaba al frente, con los brazos cruzados. Doña Marta, sorprendentemente, ocupaba un lugar en la primera fila, con la cabeza erguida. Y en el altar, el obispo Valero los esperaba, con una mirada que parecía decir: hagan lo que deben hacer. El párroco local, un hombre de cejas gruesas y voz grave, se levantó. Hoy nos reunimos para discernir si el lugar conocido como la Chabola del Bosque está en armonía con la doctrina y la paz de nuestra comunidad. Entonces, señaló a Elena. Viuda Elena, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Ella avanzó despacio, sin miedo. Se detuvo frente al altar, miró a cada rostro, y habló con una voz que no temblaba. No vine a defenderme. Vine a dar testimonio. Y entonces, con las cartas de Samuel en una mano y la Biblia en la otra, contó la verdad, no con acusaciones, sino con lágrimas. Habló del abandono, del hallazgo bajo la tierra,
de la capilla olvidada, de las manos que ahora se unían en oración donde antes solo había soledad. No invoco espíritus, dijo al final. Solo sigo al espíritu que me dijo, ve, y haz lo mismo. Cuando terminó, el silencio fue tan profundo que se oyó el crujido de una hoja cayendo fuera. Entonces, doña Marta se levantó. Yo estuve allí, dijo, con voz firme. Y en ese lugar, encontré lo que esta iglesia me negó durante 40 años, compasión. Uno a uno, otros se levantaron. Clara. Raúl. Incluso un hombre que había perdido a su hijo en la guerra y que, por primera vez, había llorado sin vergüenza en el jardín del bosque. Don Esteban no se movió. Pero sus ojos, ya no estaban llenos de ira. Estaban llenos de duda. Y en medio de todo, el obispo se puso de pie. La verdadera fe, dijo, no se mide por templos de piedra, sino por corazones que se abren. Miró a Elena. Este lugar no será juzgado por hombres. Será bendecido por Dios. Pero al llegar al sendero, se detuvieron en seco. La chabola ya no estaba sola. Alrededor del jardín, bajo los árboles, sentadas en bancos improvisados o de pie con los ojos llenos de esperanza, había al menos una docena de personas nuevas. Algunas con maletas viejas. Otras con niños dormidos en los brazos. Una anciana tejía en silencio junto al fuego recién encendido. Un joven con la mirada perdida miraba las flores como si nunca hubiera visto algo tan hermoso. Clara salió corriendo a su encuentro. «¿Llegaron?», dijo, con los ojos brillantes. «Desde ayer. Dicen que oyeron lo que pasó en la iglesia, y que si este lugar acoge a los rechazados, entonces aquí es donde deben estar». Elena miró a Mateo, con el corazón desbocado. «No los esperábamos tan pronto, pero Dios sí», respondió él, con una sonrisa suave. Una mujer mayor, con el cabello canoso y las manos marcadas por el trabajo, se acercó con paso firme. Sus ojos estaban secos, pero su voz temblaba. «Mi nombre es Rosa», dijo. «Fui enfermera durante 30 años. Pero cuando mi esposo murió, mis hijos dijeron que ya no servía para nada. Me dejaron en una pensión, y me olvidaron». Hizo una pausa, y miró el jardín, la capilla, las manos unidas de los que ya estaban allí. «Oí que aquí, las viudas no son lastre. Son luz». Elena se acercó y tomó sus manos. «Entonces has llegado a casa, Rosa». Mientras los nuevos huéspedes eran acogidos con pan, agua y una manta, Raúl apareció con un hacha al hombro y una expresión decidida. «Necesitamos más leña», dijo. «Y más camas. Y más manos». Doña Marta, sentada junto al fuego, levantó la vista. «Yo puedo enseñar a coser mantas. Y a preparar ungüentos. Pero necesito hierbas frescas». «Las hay», dijo Clara. «Al borde del río, donde el sol toca primero». Y así, sin plan, sin jerarquía, sin más guía que el impulso del corazón, comenzó a tejerse una comunidad. No perfecta. No fácil. Pero real. Esa noche, mientras todos compartían una sopa sencilla bajo un cielo lleno de estrellas, Lucía, la niña, se acercó a Elena y le tomó la mano. «¿Ahora somos muchos?», preguntó, con los ojos grandes. «Sí, pequeña», respondió Elena, acariciando su cabello. «Y cada uno trae una herida, y una semilla». «¿Y si no cabemos?». Elena miró el bosque, la chabola, la capilla oculta, el jardín que ya no era solo suyo. Dios siempre hace espacio para los que Él llama. Más tarde, cuando el silencio volvió y las lámparas se apagaron una a una, Elena bajó sola a la capilla subterránea. Se arrodilló en la piedra fría y abrió el diario de Lucía, la primera, en una página al azar. Hoy llegaron 3 mujeres. Una lloró toda la noche. Otra no habló. La tercera plantó una flor. Al amanecer, las 3 oraron juntas. Y supe que esto no es mío. Es de él. Elena cerró los ojos. «Gracias, hermana», susurró. «Por sembrar lo que yo apenas aprendo a regar». Al salir, vio a Mateo de pie junto al sendero, mirando las estrellas. «¿No duermes?»,
Preguntó. Estaba pensando, dijo él. Esto ya no es solo un refugio. Es un testimonio vivo. Y eso asusta a los que construyen muros en vez de puentes. ¿Crees que volverán a atacarnos? No lo sé, respondió. Pero si lo hacen, ya no estaremos solos. Elena asintió. Y en ese momento, desde lo profundo del bosque, se escuchó un sonido suave. No era el viento. No era un animal. Era una risa. La risa de un niño que jugaba entre las flores. Y supieron, sin necesidad de palabras, que lo que había estado enterrado bajo una tarde, mientras Elena y Rosa tejían mantas bajo la sombra de un roble, un joven que había llegado la semana anterior, llamado Iván, se acercó con las manos sucias de tierra y los ojos brillantes. He estado cavando junto al arroyo, dijo. Y encontré algo extraño. Todos se detuvieron. Hasta el viento pareció contener la respiración. ¿Qué es? Preguntó Mateo, que apareció desde la capilla con un libro bajo el brazo. Iván abrió su paño y mostró una losa de piedra plana, cubierta de musgo, pero con símbolos tallados, cruces entrelazadas, una paloma, y palabras en latín apenas legibles. Estaba enterrada bajo las raíces de un sauce viejo. Como si alguien la hubiera escondido, o protegido. Elena se arrodilló y limpió suavemente la piedra con el borde de su delantal. Y Requiescunt qui non avevant domum, leyó en voz baja. Aquí descansan los que no tenían hogar. Un silencio sagrado cayó sobre el grupo. ¿Una tumba? Susurró Clara, abrazando a Lucía. No, dijo doña Marta, con la voz temblorosa. Un memorial. Alguien honró a los olvidados, y lo enterró para que el mundo no lo profanara. Elena miró a Mateo, y en sus ojos había una revelación que dolía y sanaba al mismo tiempo. Este bosque nunca fue solo un refugio. Fue un cementerio de los invisibles. Y ahora, es su resurrección. Esa noche, decidieron trasladar la losa con cuidado hasta el jardín, frente a la capilla. Raúl y Iván la colocaron sobre una base de piedra, y Clara plantó flores silvestres a su alrededor. Al atardecer, todos se reunieron allí, incluso los más nuevos, incluso los que aún no hablaban. No sabemos sus nombres, dijo Elena, con la voz quebrada. Pero Dios sí los conoce. Y hoy, los recordamos. Mateo abrió su Biblia. Aunque olvide yo a mi madre, el Señor no me olvidará, leyó. He aquí que en las palmas de mis manos te he grabado. Una lágrima rodó por la mejilla de Rosa. Mi madre me dijo una vez que si nadie me recordaba, yo no había existido. Pero aquí me ven. En ese momento, desde el sendero, una figura solitaria apareció entre los árboles. Alto, con el rostro marcado por el cansancio, y una maleta raída en la mano. Era un hombre de unos 50 años, con los ojos hundidos y la ropa desgastada. Se detuvo al borde del jardín, como si no se atreviera a cruzar. Elena lo miró. No lo conocía. Pero conocía su mirada. Era la mirada de quien ha perdido todo, y ya no espera nada. ¿Buscas algo?, preguntó, sin moverse. El hombre tragó saliva. Oí que aquí acogen a los que nadie quiere. ¿Y por qué crees que nadie te quiere?, preguntó Mateo, con suavidad. El hombre bajó la vista. Soy convicto. Cumplí 10 años por un crimen que no cometí, o al menos, no del todo. Salí hace 3 meses. Nadie me da trabajo. Nadie me mira a los ojos. Ni siquiera mi hermano. Hubo un momento de silencio. Algunos retrocedieron. Otros intercambiaron miradas. Pero Elena dio un paso al frente. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Bienvenido, Daniel, dijo ella, extendiendo la mano. Aquí no juzgamos el pasado. Solo caminamos juntos hacia el futuro. Él dudó. Luego, con manos temblorosas, tomó su mano. Y en ese gesto, algo se rompió en el aire, y algo más se sanó. Más tarde, mientras Daniel se sentaba junto al fuego con un plato de sopa en las manos, Lucía se acercó y le puso una flor en el regazo. Ahora tienes casa,
dijo, con una sonrisa. Él la miró, y por primera vez en años, sus ojos se llenaron de luz. Esa noche, Elena bajó a la capilla y escribió en una página en blanco del diario de Lucía: hoy, enterramos el miedo. Y plantamos esperanza en su lugar. Una mañana, mientras Elena y Daniel cavaban un nuevo surco para plantar habas, Clara llegó corriendo desde el sendero, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. «Han venido», jadeó. «Gente del pueblo, con carteles. Están frente a la entrada del bosque». Mateo salió al instante de la capilla, seguido por Raúl y doña Marta. Todos se reunieron en el jardín, como si el simple acto de estar juntos pudiera formar un escudo. «¿Qué dicen los carteles?», preguntó Elena, con la voz firme, aunque su corazón latía como un tambor. «Uno dice: aquí se esconden pecadores», respondió Clara, con la voz temblorosa. «Otro: cuidado con la viuda del bosque». Y, tragó saliva, «uno tiene una cruz tachada con carbón». Un murmullo de angustia recorrió al grupo. Rosa se agarró del brazo de Iván. Daniel bajó la cabeza, como si ya supiera que su pasado había regresado para arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. «Son los mismos que estuvieron en la asamblea», dijo Raúl, con los puños apretados. «Pero ahora no vienen a discutir. Vienen a sembrar miedo». Mateo miró a Elena. «No podemos permitir que esto los divida». «No los dividirá», respondió ella, con una calma que sorprendió hasta a sí misma. «Porque el miedo solo gana cuando respondemos con miedo». Se dirigió hacia la entrada del sendero, sola. Los demás la siguieron en silencio, como un solo cuerpo. Al llegar al límite del bosque, los vio, una docena de personas, entre ellas don Esteban, con rostros duros y carteles levantados. Pero no había violencia en sus manos. Solo palabras escritas con rabia. «Vete de aquí, Elena», gritó una mujer del mercado. «Este no es lugar para engañar a los inocentes». «¿Engañar?», preguntó Elena, avanzando un paso. ¿Es engañar dar pan a quien tiene hambre? ¿Es engañar ofrecer un techo a quien duerme bajo la lluvia? ¿Es engañar decirle a un niño que Dios lo ama, aunque el mundo lo haya olvidado? Don Esteban dio un paso al frente. «No es eso. Es que mezclan a gente peligrosa con los débiles». «¿Quién es ese hombre?», señaló a Daniel. «¿Un ladrón? ¿Un asesino?». Daniel se tensó, pero antes de que pudiera hablar, Elena lo hizo por él. «Es un hombre que pagó una deuda que tal vez no debía. Y que, aún así, eligió creer que aún hay bondad en el mundo. ¿Acaso eso lo hace peligroso, o valiente?». Hubo un silencio incómodo. Algunos bajaron sus carteles. «Ustedes temen lo que no entienden», continuó Elena, con la voz suave pero firme. «Pero el Evangelio no dice: ama solo a los limpios, a los perfectos, a los que nunca cayeron. Dice: ama como yo te amé». Y él amó a los publicanos, a las adúlteras, a los que el mundo llamaba impuros. Entonces, doña Marta, con su bastón en la mano, se adelantó. «Yo también fui juzgada», dijo, con una voz que resonó como un trueno antiguo. «Y si no fuera por esta viuda, habría muerto sola, olvidada, con el corazón lleno de rencor». ¿Eso es lo que quieren para sus madres? ¿Para sus hermanas? Una joven del grupo bajó la vista, avergonzada. «Mi tía vive sola desde que enviudó», murmuró. «Nadie la visita». «Entonces vaya a verla», dijo Mateo. «Y si no sabe qué decirle, solo abrácela. Porque a veces, el silencio con amor es más fuerte que 1000 sermones». Don Esteban miró a su alrededor. Vio a su hermano Raúl, con las manos llenas de callos por construir camas para extraños. Vio a Clara, que una vez fue una fugitiva y ahora enseñaba a los niños a leer. Vio a Lucía, que corría entre las flores como si el mundo fuera un jardín. Y en ese momento, algo se quebró en él. «No vine a destruir», dijo, con la voz ronca. «Vine porque tengo miedo. Miedo de que esto crezca tanto que ya no podamos controlarlo». «No se trata de control», respondió Elena. «Se trata de confianza. En Dios. En los demás. En que,
incluso en la oscuridad más profunda, Él sigue sembrando luz. Don Esteban dejó caer su cartel al suelo. Entonces, tal vez yo también necesite un lugar donde aprender a confiar. Y mientras el viento movía los carteles abandonados como hojas muertas, el sendero al bosque permaneció abierto. No por fuerza. Por gracia. Se detuvo frente al jardín, como si temiera cruzar un umbral sagrado. Elena lo vio desde la capilla y salió a su encuentro, sin prisa, sin juicio. No vine a discutir, dijo él, antes de que ella hablara. Vine a traer esto. Abrió la cesta. Dentro había pan recién horneado, queso de oveja, miel silvestre y un pequeño frasco de aceite de oliva. Mi esposa lo preparó, murmuró. Dice que, si van a alimentar a tantos, no deben hacerlo solos. Elena lo miró, y en sus ojos no había triunfo, solo gratitud. Gracias, Esteban. No solo por la comida. Por el gesto. Él asintió, incómodo, pero no se fue. Se quedó mirando a los niños que jugaban cerca del arroyo, a Daniel enseñando a Iván a tallar madera, a Rosa contando historias a un grupo de mujeres bajo el roble. Nunca pensé que esto fuera posible, dijo al fin. Que personas tan distintas pudieran vivir juntas sin pelear. No es que no peleemos, respondió Elena, con una sonrisa suave. Es que hemos aprendido a perdonar más rápido de lo que herimos. En ese momento, Mateo se acercó, con una carta en la mano. El obispo ha convocado una reunión especial en la catedral, dijo. Quiere que presentemos este lugar, no como una obra nuestra, sino como un testimonio vivo del Evangelio en acción. Don Esteban palideció. ¿Ante toda la diócesis? Sí, dijo Mateo. Y quiere que vengamos todos. Incluso los que el mundo llama indignos. Hubo un silencio tenso. Todos sabían lo que eso significaba, exponerse. Ser juzgados no por un pueblo pequeño, sino por obispos, sacerdotes, autoridades, por aquellos cuyas palabras podían bendecir o condenar. ¿Y si nos dicen que esto no es ordenado? Preguntó Clara, con voz temblorosa. ¿Que no sigue las reglas? Entonces les mostraremos que el amor no necesita permiso para existir, dijo Elena. Solo obediencia al que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. La noche antes del viaje a la catedral, la comunidad se reunió en la capilla subterránea. No había lámparas encendidas, solo la luz de la luna que se colaba por una rendija en la piedra. Cada uno trajo una vela. Y una oración. Yo no sé hablar ante obispos, dijo Rosa, con las manos temblorosas. Solo sé curar heridas con hierbas. Tu presencia es tu palabra, respondió Mateo. Y a veces, el silencio de una anciana que acoge a una niña huérfana habla más fuerte que 1000 sermones. Daniel, que rara vez hablaba en grupo, alzó la voz. Si me piden que hable, diré la verdad. Que aquí no me llamaron, es convicto. Me llamaron, hermano. Las lágrimas brotaron sin aviso. Porque en esa palabra, hermano, estaba toda la revolución del Evangelio. Al día siguiente, partieron al amanecer. Elena, Mateo, Raúl, Clara, Lucía, Rosa, Iván, Daniel, y, para sorpresa de todos, don Esteban. Si esto es real, dijo mientras caminaban, entonces el mundo necesita verlo. Incluso si me da miedo. Cuando llegaron a la catedral, las puertas estaban abiertas de par en par. Dentro, decenas de sacerdotes, religiosas y líderes laicos los esperaban en silencio. Al frente, el obispo Valero, con una sonrisa serena. Hermanos, dijo cuando todos estuvieron reunidos, no los hemos llamado para juzgarlos. Los hemos llamado para que nos recuerden qué es la Iglesia. Entonces, uno a uno, hablaron. No con discursos elaborados, sino con historias sencillas. Clara contó cómo huyó con su hija en brazos. Rosa, cómo fue abandonada por sus propios hijos. Daniel, cómo el perdón le devolvió la dignidad. Y Elena, con la voz temblorosa pero clara, cerró diciendo, no construimos un refugio para escondernos del mundo. Lo construimos para mostrarle al mundo que Dios no elige a los perfectos. Elige a los que se atreven a amar en medio del caos. Cuando terminó,
el silencio fue tan profundo que se oyó el llanto de un niño en la galería. Entonces, una religiosa mayor se levantó. En mi convento, hemos estado discutiendo cómo renovar nuestra misión. Hoy, ya no necesitamos discutir. Solo necesitamos ir. A aprender. A servir. A ser parte. Pero lo que nadie esperaba sucedió al tercer día. Raúl estaba reparando el techo de la nueva cabaña cuando vio a su hermano mayor caminar por el sendero, no con una cesta esta vez, sino con una carpeta de cuero oscuro bajo el brazo. Detrás de él, dos hombres del pueblo, antiguos detractores, lo seguían en silencio. Elena salió al instante, con el corazón en la garganta. Mateo se colocó a su lado, como siempre. Don Esteban se detuvo frente a ellos. Su rostro estaba pálido, sus ojos húmedos. He estado despierto desde que volvimos de la catedral, dijo, con la voz quebrada. No por miedo. Por vergüenza. Abrió la carpeta y sacó un fajo de papeles amarillentos, sellados con cera rota. Esto, es tuyo, Elena. Siempre lo fue. Ella lo miró, sin entender. Es la escritura completa de la casa de Samuel, explicó Esteban. Y no solo eso. Aquí están los recibos de todos los impuestos que pagaste. Las cartas que Samuel escribió a los abogados. Incluso, el testamento que firmó ante notario. Hizo una pausa, y su voz se quebró del todo. Lo escondí. No solo yo. Mi padre, antes de morir, me dijo que si la casa quedaba en manos de una viuda sin hijos, la familia perdería prestigio. Así que, lo guardamos. Durante años. Un silencio denso cayó sobre el jardín. Hasta los pájaros callaron. ¿Por qué ahora? Preguntó Elena, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin ira. Porque en la catedral, vi cómo hablabas de Samuel. No con rencor. Con amor. Y entendí que yo no lo protegía a él, lo traicioné a ti. Y a su memoria. Se arrodilló entonces, no como gesto teatral, sino como quien ya no puede sostener el peso de su culpa. No te pido perdón. Solo, que me permitas reparar lo que rompí. Elena se acercó. No lo ayudó a levantarse. Solo se arrodilló frente a él, a su misma altura. El perdón no es algo que se pide, Esteban. Es algo que se da, cuando el corazón está listo para soltar la cadena. Tomó los papeles con manos temblorosas. No los abrió. Los sostuvo como quien sostiene un cuerpo santo. Samuel no quería una casa de piedra, dijo. Quería un hogar de amor. Y eso, ya lo construimos aquí. Entonces, hizo algo que dejó a todos sin aliento. Esta casa, no será solo mía. Será de todos los que han sido echados. De los que no tienen techo. De los que necesitan un lugar donde sanar. Miró a Clara, a Rosa, a Daniel, a Lucía, a Mateo, a Raúl, y finalmente a Esteban. Incluso de ti. Esteban rompió en llanto. Un llanto profundo, antiguo, que parecía arrastrar años de orgullo seco y decisiones equivocadas. No merezco estar aquí, sollozó. Nadie lo merece, dijo Mateo, con suavidad. Pero todos lo necesitamos. Esa noche, mientras la comunidad se reunía en la capilla subterránea, Elena colocó los documentos sobre la mesa de piedra, junto a la Biblia y el diario de Lucía. Hoy no recuperé una casa, dijo. Recuperé la verdad. Y la verdad, nos hace libres. Más tarde, mientras todos dormían, Esteban se quedó despierto junto al fuego. Raúl se sentó a su lado. ¿Por qué cambiaste? Preguntó. Porque vi que el amor no exige pureza, respondió Esteban, mirando las llamas. Solo presencia. Y ella, nunca dejó de estar presente. Aunque el mundo la enterrara. Y en lo alto, entre las estrellas, el viento susurró como lo había hecho la primera noche, no con miedo, sino con promesa. Una mañana, mientras el sol doraba el rocío sobre las hierbas, Elena y Mateo caminaron hasta la vieja casa de Samuel, ahora vacía durante años. Las ventanas estaban rotas, las puertas entrecerradas, pero el alma del lugar aún latía. ¿Estás segura?
Preguntó Mateo, deteniéndose en el umbral. Elena asintió, con los ojos llenos de una paz que solo nace después de la tormenta. No volveré a vivir aquí sola. Pero sí quiero que este lugar vuelva a ser lo que fue, un hogar. Días después, con la ayuda de todos, Raúl, Esteban, Iván, Daniel, incluso los jóvenes del pueblo que antes habían llevado carteles, comenzaron a reparar la casa. No para una sola familia. Para muchas. Una tarde, mientras clavaban tablas en el porche, Clara se acercó con Lucía de la mano. ¿Dónde viviremos?, preguntó la niña, mirando las habitaciones vacías. Donde tú quieras, pequeña, respondió Elena, acariciando su cabello. Esta casa ya no tiene dueño. Tiene corazón. Y el corazón tiene espacio para todos. Más tarde, en la mesa de la cocina, ahora limpiada, con mantel de lino y tazas humeantes, Rosa reunió a las mujeres para planificar cómo organizarían los turnos, quién cocinaría, quién cuidaría del huerto, quién enseñaría a leer a los niños. No somos una institución, dijo doña Marta, con su bastón apoyado en la silla. Somos una familia. Y en la familia, nadie manda. Todos sirven. Mientras tanto, en el jardín trasero, Esteban y Raúl cavaban juntos, sin hablar, pero con una armonía que solo nace del perdón compartido. Hasta que Esteban se detuvo, apoyándose en la pala. Nunca pensé que trabajarías a mi lado otra vez, dijo, sin mirarlo. Yo tampoco, respondió Raúl. Pero a veces, Dios nos da una segunda oportunidad, no para repetir el pasado, sino para construir algo nuevo. Esa noche, durante la cena comunitaria, ahora celebrada entre la casa y el bosque, bajo luces de cuerda y risas que ya no tenían miedo, Mateo se levantó con una copa de vino sencillo en la mano. Hoy no celebramos una casa restaurada, dijo, con la voz temblorosa de emoción. Celebramos corazones restaurados. Porque cuando uno se abre al amor, abre la puerta a todos los que vienen detrás. Elena miró a su alrededor, a Clara, que ya no miraba por encima del hombro, a Daniel, que reía con los niños como si nunca hubiera conocido la cárcel, a Rosa, que tejía una manta para un recién nacido cuya madre había llegado la semana anterior, a Esteban, que servía sopa con las manos que antes habían cerrado puertas. Y supo que esto era más que justicia. Era gracia. Más que comunidad. Era cuerpo. Samuel, susurró al cielo, con una sonrisa. Lo hicimos. No como tú lo imaginaste, pero como Dios lo soñó. Al día siguiente, mientras caminaba por el sendero con Mateo, él tomó su mano. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué sigue? Elena miró el horizonte, donde el bosque se encontraba con el cielo. Ahora, seguimos escuchando. Porque la tierra siempre tiene algo más que decir. Y los corazones rotos, siempre necesitan un lugar donde sanar. Era el día de la siembra simbólica. No de trigo ni de flores, sino de memoria y esperanza. En el lugar exacto donde la chabola había estado, donde Elena una vez lloró sola bajo un techo agujereado, ahora crecía un círculo de bancos de madera, rodeando un pequeño jardín comunitario. Y en el centro, un hoyo esperaba. Elena y Mateo se arrodillaron frente a él, con una joven planta de olivo entre las manos. Detrás, la comunidad entera los observaba en silencio, Clara con Lucía en brazos, Rosa sosteniendo la Biblia de Lucía, la primera, Daniel con un delantal de jardinería, doña Marta apoyada en su bastón, y hasta el obispo Valero, que había venido a bendecir lo que ya estaba bendecido por la gracia. ¿Por qué un olivo?, preguntó Lucía, con los ojos brillantes. Elena sonrió, acariciando las hojas tiernas. Porque el olivo no crece rápido. Pero cuando echa raíces, vive siglos. Y da fruto incluso en tierra seca. Así es la esperanza, pequeña. No grita. Solo permanece. Mateo tomó un puñado de tierra del lugar donde una vez estuvo enterrada la caja de Lucía. Esta tierra ha guardado lágrimas, secretos, oraciones, y ahora, dará vida. Con cuidado, colocaron la planta en el hoyo. Uno a uno, cada miembro de la comunidad echó un poco de tierra. Raúl. Esteban. Clara. Iván. Hasta el joven.